RCR, la red que comunica y une al Perú. El último domingo fue el Día Mundial contra la TBC, la tuberculosis. Recientemente ha sido presentado un estudio y una supervisión a través de la Defensoría del Pueblo, donde da cuenta que en nuestro país hay más de 31.000 personas con tuberculosis y más del 50%, aunque parezca increíble, se ubican en Lima y Callao, ¿no? Es una cifra, sin lugar a dudas, preocupante, ¿no? Esta es la prevalencia que da a conocer este estudio y supervisión de la Defensoría del Pueblo. El Perú es el primer país en América Latina con TBC multidrogo resistente, ¿no? Entre 30 países que tienen la más alta tasa de prevalencia de TBC. En el caso de salud, en el año 2017 se reportaron 6.226 casos de TBC, lo que representa el 20% del total de casos detectados a nivel nacional. Para conversar sobre el tema de prevención y tratamiento de la TBC, nos acompaña y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR el doctor Octavio Cubas, él es médico neumólogo del Hospital Guillermo Almenara, que pertenece a Salud y es uno de los más importantes hospitales a nivel nacional. Doctor Octavio Cubas, le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, hablemos un poco qué es la tuberculosis, un poco para graficarle a quienes nos están siguiendo en diversos puntos del país, por favor. Ya, es importante tener en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad contagiosa porque está transmitida por una bacteria, que es el Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria es transmitida por vía aérea a través de la respiración. Entonces, si bien es cierto, están descritas otras formas de transmisión, la que debemos tener en cuenta principalmente es la transmisión de vía aérea. Estamos hablando de que una persona que está enferma de tuberculosis, cuya localización eminentemente es pulmonar, porque es vía aérea, transmite a través de la respiración, tos, estornudo, hablar fuerte o gritar. ¿Quiénes son más propensos? ¿En zonas donde hay hacinamiento? Sí, es correcto. O sea, hay un entorno que hace proclive la diseminación de la tuberculosis y la presentación de la tuberculosis. La diseminación es por el hecho de que usted menciona, el hacinamiento, el tener a varias personas durmiendo o habitando en un área muy pequeña, permite que la transmisión sea mucho más sencilla, porque además durante la noche están durmiendo y tosen, el enfermo tose y todos respiran el mismo aire y todos se contagian, ¿no? Sin embargo, hay otros lechos que no son habitaciones, por ejemplo, un vía de transporte, un ómnibus que está 12 horas de transporte interprovincial, y si hay una persona con tuberculosis ahí que está tosiendo, también está expuesto a ser transmitido. Entonces, estas personas que no se consideran mucho, que son los viajeros continuos de viaje interprovincial, están expuestos mayormente por lo que están en muchas horas en un ambiente cerrado. Ahora, la transmisión es de alto riesgo en todo caso. El riesgo es la condición, ¿no? ¿Ya? Y la transmisión es vía aérea. ¿Ya? Entonces, hay cosas que sí que generan un riesgo individual para enfermar de tuberculosis, porque una cosa es contagiarse y otra cosa diferente es enfermarse. Contagiarse es el ingreso de la bacteria al cuerpo a través de los pulmones, y enfermarse significa que ese contagio, ese ingreso, avance a ser enfermedad. Muchas personas... Que haga la enfermedad. Que haga la enfermedad, exacto. Muchas personas en el país pueden estar contagiadas y no estar enfermo. Se considera que uno, cuando se contagia, en el tiempo tiene una posibilidad de... Son portadores, pero no hacen la enfermedad. Exacto, pero y tampoco lo diseminan, por tanto, ¿no? Ya. No la diseminan. Ahora, ¿cómo se previene la tuberculosis? La prevención básicamente es, como es un problema de salud pública, y no solamente afecta, como usted bien lo ha dicho, a nuestro país, sino a múltiples países en el mundo, es una de las causas de mortalidad, se previene cuidando las condiciones. Primero, la posibilidad de detectar tempranamente a una persona enferma. Esa es la condición que cambia el manejo de la evolución en una sociedad. Si yo tomo todas las medidas para detectar a un enfermo tempranamente y lo trato tempranamente, la posibilidad de que él contagie a otros es mucho menor. Entonces yo estaría controlando toda la enfermedad en sí. Hay factores de riesgo que hacen que una persona que ya se infectó, ¿no?,
enferme con más facilidad, por ejemplo, que tenga SIDA. La relación entre SIDA y tuberculosis es una relación sumamente fuerte y tiene una alta mortalidad en países muy pobres como los de África. Diabéticos para nuestra población. El paciente diabético, la persona diabética tiene un daño en la inmunidad, entonces toda enfermedad que nos dañe la inmunidad nos impide protegernos adecuadamente después de haber sido infectados. Entonces, si yo, inclusive, consumir tabaco es un factor de riesgo independiente para tener es más probable tener tuberculosis. El que consume alcohol es un inmunosuprimido. Y todas las enfermedades que bajan la inmunidad, la capacidad de defensa del cuerpo. ¿Qué otras enfermedades? Usted ha citado 2 casos, ¿no? Las personas que pueden estar afectadas por el VIH-Sida o aquellos que tienen, me decía, diabetes. El tema diabético. ¿Hay otros factores de riesgo? Sí, las personas que trabajamos en salud. Los que están expuestos, los que estamos expuestos constantemente a la infección, porque justamente estamos en los hospitales donde van los enfermos. Entonces se considera que una población de riesgo es la población que está trabajando en los hospitales y los estudiantes que van a los hospitales y empiezan a estar en contacto frecuente con el bacilo, ¿no? Bien, estamos dialogando con el doctor Octavio Cubas, él es médico neumólogo del Hospital Guillermo Almenara Salud, ¿no? Y estamos conversando sobre la prevención y el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Usted lo ha dicho, es una enfermedad prevenible y recuperable si se logra detectar a tiempo. ¿Esto es así? Sí, correcto. Ahora, la alimentación. ¿Cuán importante es la alimentación una persona que está afectada por la tuberculosis? Es sumamente importante para la persona en general, porque una adecuada alimentación, medidas higiénicas, alimentación saludable, tiene esa denominación saludable porque va a evitar no solamente tuberculosis, sino múltiples enfermedades, ¿no? Incluida diabetes. El estar malnutrido hace que las defensas caigan y uno se hace más probable de enfermar después de una infección. No es que se infecte más, porque la infección depende de estar en contacto con alguien que esté enfermo, sino que es más probable que se enferme después de haberse infectado. Pero sí hay que precisar que el comer bien, el estar bien alimentado, tampoco protege completamente al 100% de enfermar de tuberculosis, porque hay un factor que es la depresión, un estado emocional que causa disminución de la inmunidad en la persona. Una persona bien alimentada que se deprime, está muy triste, es muy negativa, se enferma con más facilidad de tuberculosis. Ahora, eso me da lugar a hablar sobre el tratamiento, ¿no? Porque hay un tratamiento con fármacos, pero también hay un tratamiento que encierra el lado emocional del paciente, ¿no? Entonces, empecemos un poco. El tratamiento. ¿Cuáles son las condiciones para el tratamiento de una persona afectada con tuberculosis? Y el tratamiento empieza con la detección. Detecto a la persona, hago lo posible por diagnosticarla. Una vez que la diagnostico y digo sí tiene tuberculosis, tenemos la posibilidad de que esta enfermedad la bacteria de esta enfermedad sea sensible a los fármacos que usamos con más frecuencia, se llaman fármacos primarios, y hay unos fármacos que son fármacos secundarios o de segunda línea. Entonces, si este germen es sensible a estos fármacos, le doy el tratamiento. El tratamiento es un tratamiento de 6 meses, partido en 2 fases, que es de tomar diaria y después 3 veces por semana, completando los 6 meses, y las evaluaciones son constantes en este paciente. Además, en eSalud, para mencionarle mi institución, el paciente es sometido a múltiples evaluaciones. Una vez que se diagnostica, se le mira el hígado, el riñón, y se le hace una consulta mensual en la cual se ve su respuesta al tratamiento y las consecuencias del tratamiento, porque como todo fármaco tiene la posibilidad de generar una reacción. Se hace un seguimiento constante. Se hace un seguimiento constante del paciente hasta el final del tratamiento, que son 6 meses, para el caso de tuberculosis sensible, y el paciente es dado de alta, porque se le hace un seguimiento clínico, radiológico y bacteriológico. O sea, si el paciente tuvo la expectoración y salió positivo en el esputo va a ser negativo en el interín del tratamiento y se va a mantener negativo hasta el final del tratamiento, con una forma que nosotros tenemos de asegurar que es negativo, que es el cultivo. Si yo cultivo el bacilo de tuberculosis, voy a ver en ese cultivo que es negativo, no crecen colonias. Entonces yo puedo asegurar que este paciente está curado para fines de programa, ¿no? O sea, completo el tratamiento. ¿En algún momento se estigmatizó la enfermedad?
¿no? Entonces, Hasta hoy. hasta hoy, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se le brinda complementariamente al tratamiento en salud apoyo al paciente? Como le mencionaba, como tiene múltiples evaluaciones, una de ellas es una evaluación psicológica y pacientes que son muy lastimados por la enfermedad desde el punto de vista emocional, porque además las condiciones que tienen para desarrollar la enfermedad, como hacinamiento, claro, pobreza, etcétera, hacen que esto sea más duro todavía. Entonces tienen un soporte. Los asiste el psiquiatra, los asiste el psicólogo, incluso algunos de ellos usan medicación para la depresión. Ahora, ¿cuán importante es el entorno familiar para la recuperación del paciente? Es sumamente importante porque primero tenemos que haber evaluado el entorno familiar del paciente para ver si no hay otro paciente más ahí, en primer lugar, ¿no? Porque si estamos hablando de que hay un entorno de hacinamiento, a lo mejor no es el lo único, más probable es que haya otro más, claro, ¿no? Y que esté infectado recientemente y que no tenga ni fiebre, ni tos, ni ninguna manifestación clínica, porque la enfermedad cursa lentamente. Por eso empezó con la humanidad y terminará con la humanidad si no logramos controlarla, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, es deseable que el paciente tenga un soporte familiar que le permita no trabajar, por ejemplo, ¿no? Porque si él sigue trabajando, hace una actividad muy fuerte, la evolución clínica de ese tratamiento, aunque sea el tratamiento muy bueno, puede influenciar en su evolución y el paciente no ir bien. O sea, Entonces, es lo aconsejable. lo aconsejable es que entre en un descanso médico. Sí, eso es lo aconsejable. ¿Prolongado o depende un poco de la evaluación que ustedes hacen? Se hace una evaluación clínica porque hay pacientes que en 15 días se sienten otras personas, se les ha ido la fiebre, ya no tosen, doctor, me siento muy bien. Y esa respuesta es un factor de riesgo para que el paciente abandone el tratamiento. Porque dice, ya me siento bien, ¿para qué voy a estar tomando pastillas? El análisis de esa situación hace que uno cree un programa de tuberculosis en el cual al paciente se le da seguimiento, que se llama DOTS, que es una terapia directamente observada. El paciente tiene que ir al centro a tomar la medicina. Ahora, una vez que el paciente empieza ya a tomar los medicamentos, ¿el foco transmisible se detiene? ¿Se corta? Se corta, porque ya no está expectorando bacilos, entonces ya no está estornudando bacilos, ya no va a contagiar a nadie. La seguridad de eso es que el cultivo salga negativo, preferentemente. ¿Por qué? Porque pueden haber tan poquitos que en el microscopio no se ven y sale negativo. Ahora, ¿el cultivo qué tiempo se detecta? 2 meses. 2 meses. Una vez que se siembra. Ahora tenemos métodos de detección mucho más... Hablemos de eso porque Salud ha desarrollado bastante, ¿no? Sí. Materia, ¿no? En el año 2013 se sacó la modificación después de mucho tiempo de la Norma Nacional para la Salud, en la cual tuve el privilegio de participar con múltiples colegas de alto nivel, yo era el menor, y se instaló un concepto que era no solamente el diagnóstico de tuberculosis, sino el diagnóstico de resistencia. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el diagnóstico y el Porque diagnóstico yo de puedo resistencia? tener un paciente que tiene un bacilo, que las medicinas, las que le doy en el esquema primario o esquema 1, vamos a llamarle así, lo matan rápidamente porque el bacilo es sensible. Pero si no lo matan, significa que el bacilo es resistente. Por tanto, necesito otras medicinas distintas que lo maten, que aseguren que lo pueda matar. Entonces, la detección de esa resistencia se hace de manera genética, con unas pruebas especiales que ahora ya están instaladas en Salud y se está promoviendo su instalación en múltiples centros. Sobre todo, nos apoyan en los pacientes que tienen tuberculosis y VIH. Infección por VIH, o sea, SIDA. En estos pacientes pueden tener tuberculosis y los esputos salir negativos, porque como no tienen mucha respuesta, porque no tienen mucha inmunidad, enferman mucho, pero no son... Entonces se hace diagnóstico temprano, no solamente de la enfermedad, sino de la resistencia. Ahora, respecto a los medicamentos, ¿hay medicamentos que ya han ido avanzando y que son mucho más directos para el tratamiento? Sí, ya tenemos desarrollados en el mundo principalmente 2 medicamentos nuevos, que es bedaquilina y delamanid, que nos van a apoyar y ya están considerados dentro de los esquemas de extremada resistencia. Tenemos un primer concepto que es multidrogaresistencia. La tuberculosis empezó a disminuir, hemos tenido éxito en el tratamiento con 2 drogas principalmente, que es rifampicina e isoniazida. Eso cambia, acorta el tratamiento a 6 meses, que lo que su predecesor era 1 año, 1 año y medio. Llega rifampicina y isoniazida y acortamos.
Ahora que ya hay resistencia a isoniazida y rifampicina, se llama multidrogoresistencia. Estos pacientes entran a un tratamiento especial con otras drogas diferentes y para estas se ha creado delamanid y bedaquilina, que aseguran bien tratar la extremada resistencia. RCR, la red que comunica y une al Perú.